Buenos días, ingeniero. Mi grupo y mi persona vamos a exponer respecto a la absorción y desorción del carbón activado y referente a todas las etapas y todo lo que lleva este importante proceso en la recuperación del oro, ¿no? Como puede observar, estos son los integrantes de mi grupo y bueno, comienzo. Siguiente diapositiva, por favor. Como sabemos, existen diferentes procesos, los cuales enfatizan en la recuperación del oro y plata, presenten soluciones ricas de las mismas. Esto principalmente podemos considerar, por ejemplo, la etapa de Merry Krauss, que es el principal proceso de la recuperación del oro, que es muy conocido, ¿no? Ahora, estos procesos poseen diferentes etapas que las caracteriza y en las cuales cumple dicho objetivo, ¿no? En la recuperación del oro. Una de estas etapas se basa en la absorción y desorción de los metálicos de interés, que es el ion cianuro de oro, y a través del carbón activado, que es el principal medio aplicado. ¿Y por qué se utiliza el carbón activado? ¿Por qué se denomina como el principal medio, la principal forma la cual se desarrolla el proceso? Esto ya que posee una estructura superficial, al igual que una estructura microporosa y un alto grado de reactividad, que son óptimas para el desarrollo del proceso, ¿no? Es por ello que a través de este trabajo de investigación vamos a detallar todos los aspectos fundamentales que confieren en el carbón activado, al igual que los procesos que lo complementan en la recuperación eficiente del oro, en la recuperación eficiente del oro. Siguiente diapositiva, por favor. Eh, Referente a las generales de carbón activado, puede decir que se produce a partir de materia carbonácea que es pirolizada y activada por acción física o química. Esta materia carbonácea puede ser semilla de frutos o principalmente el que es conocido la cáscara de coco, ¿no? También una de sus características es extremadamente poroso y puede llegar a desarrollar áreas superficiales excepcionalmente altas. Estas pueden llegar a tener un orden de 1500 metros cuadrados gramos de carbón, y esta es la principal razón por la cual el carbón activado se utiliza en el proceso de absorción, ya que dicha capacidad de absorción es muy alta, ¿no? Y eficiente. Ahora, la activación de cualquier carbón consiste en multiplicar el área superficial creando una estructura porosa. Y también esto es importante mencionar que el área superficial del carbón activado pues es interna. De acuerdo, y se puede clasificar tanto en granular como en polvo, que depende del tamaño del grano mismo. Este puede ser un tamaño de grano grueso o tamaño de grano fino. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en esta tablita podemos observar algunas materias primas o las principales que son utilizadas en la producción de carbón activado y también sus propiedades. Aquí podemos también enfatizar lo que es el porcentaje de volatilidad de cada materia prima, al igual que su densidad, que es una de las principales propiedades físicas que influyen en el proceso de absorción con el carbón activado. Siguiente diapositiva. Podemos decir respecto a las características físico-químicas, respecto a su composición química, que al ser un carbón activo va a predominar su estructura interna. Esto debido a su porosidad como superficie específica, al igual que su granulometría, ¿no? Que son extremadamente amplias o su clasificación de porosidad. Su principal propiedad es la capacidad absorbente, ¿no? O absorbente, que es denominado como un proceso físico en el cual dicho absorbente pues atrapa en sus paredes diferentes tipos de moléculas, como por ejemplo el ion cianuro de oro. Y estas moléculas pues reciben el nombre de adsorbatos. Desde un punto de vista respecto a su composición, el carbón activado se le considera puro, al igual que diferentes carbones minerales. Esto podría decir como por ejemplo el diamante. Ahora, la composición química del carbón activado puede ser aproximadamente un 75-80% de carbono y 5% de cenizas, como 60% en oxígeno y 0.5% en hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor. Referente a lo que es el cristalina, es muy similar al grafito y también su estructura presenta una distribución uniforme, tamaño por los poros que están definidos. Puede ser macro, microporos, que generalmente en el radio son mayores a 20 nanómetros, los mesoporos de 25 están entre 25 y 1 nanómetro y los microporos menores a 1 nanómetro. También ahí pueden observar lo que es la clasificación JUPAC. Siguiente diapositiva, por favor. Respecto a la creación de carbón activado, tenemos lo que es la densidad. Prácticamente proporciona información sobre el volumen del absorbente que el específico de carbón activado puede ocupar. Aquí podemos considerar que a menor densidad, mayor capacidad de acción. También el tamaño de partícula, que a menor tamaño de partícula y una masa fija, su área superficial aumenta. Y también el proceso tamizado, que es considerado para la determinación, ¿no?, del tamaño de partícula, como el diámetro promedio. El área superficial, que es una relación directa con la capacidad de absorción del carbón activado, o sea, mayor área superficial, mayor capacidad de absorción, y su área característica estándar de 300 metros cuadrados por gramos en los carbones de poca actividad y también de carbones de alta actividad que tienen 1500 metros cuadrados por gramos.
Respecto a la porosidad y cantidad, se establece a través de la determinación del número de yodo, que es el método estándar, para saber el número de poros, que normalmente son mayores a un nanómetro. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Respecto a la dureza. Respecto a la dureza, siguiente, la dureza. Podemos decir que es prácticamente la resistencia de carbonización como soporte a la degradación mecánica durante el proceso expresado a través del número de abrasión. También decimos que es el factor limitante de la actividad del carbón activado, y el carbón activado, mientras más poroso es, más débil su estructura y por ende mayor las pérdidas de material. Usado al momento de seleccionar el carbón activado, ya que esta es la principal propiedad, por así decirlo, para seleccionar el carbón de acuerdo a su dureza. Y también es un parámetro muy importante al momento de trabajar con acción, eso cuando se mantiene el carbón en procesos de larga duración. Finalmente, el siguiente diapositiva, lo que es la regeneración del carbón activado, que prácticamente es la principal ventaja que posee debido a su capacidad de recuperar su potencial de absorción al ser regenerado, y también cuando la especie predominante absorbida es recuperada en el proceso de elusión, y también el carbón puede regenerarse de diversas formas. En la recuperación del oro, por ejemplo, se aplica un baño ácido para disolver lo que es el cianuro, además de los carbonatos que suelen absorberse en conjunto con el oro. Y también se da una selección del ácido en relación a las impurezas en remover. Se tiene un baño ácido que, especialmente si se usa ácido clorhídrico o nítrico, un secado de reactivación por calentamiento, un horno rotatorio sin oxígeno aproximadamente por 30 minutos, donde se da una pérdida de 10% de carbón por abrasión y una efectividad en 80% de absorción tras ser regenerado. Ahora le doy el paso a mi compañera Gabriel. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la textura textura porosa de los carbones activos. Bueno, como nosotros sabemos, el carbón activado puede presentar elevadas superficies que van desde los 1000 a 3000 metros cuadrados por gramo, ¿no? ¿Qué tan importante es la superficie específica? Ya que, bueno, gracias a esta existe la porosidad de los materiales carbonosos, siendo los microporos lo que mayor contribución tienen en la superficie específica. No, pero, sin embargo, hay que tener en cuenta el posible efecto del tamiz molecular, ¿no? Que refiere más del tamaño de las moléculas del adsorbato, que puede suceder que éstas sean mayores que algunos poros, ¿no? Y, bueno, la superficie sea accesible a dichas moléculas. También vamos a mencionar los tipos de poros, su geometría, que pueden ser rendijas o cilíndricos. Después, siguiente, por favor. Después tenemos lo que es la importancia de la química superficial de los carbones activados. Bueno, sabemos que esta puede encontrarse combinada en mayor o menor proporción con otros átomos distintos al carbón, ¿no? Como podemos observar en la imagen, la mayoría de estos grupos son oxigenados debido a la tendencia de los carbonos por oxidarse, incluso en temperaturas ambientes. No lo podemos visualizar. Siguiente, por favor. Lo que es absorción con carbón activado. Bueno, la absorción es la adhesión o captación de átomos, iones o moléculas de un gas o líquido o un sólido disuelto en una superficie, ¿no? Como podemos visualizar, hay dos imágenes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de absorción y lo que es absorción, ¿no? Además, debemos mencionar que los complejos de oro o cianuro o con cloro son fuertemente absorbidos por carbón activado. Siguiente, por favor. Ya, lo que refiere a factores físicos que afectan la absorción. Ya, para el tipo de carbón y lo que es el tamaño de partícula, vamos a mencionar que ambos tienen diferentes métodos o materias primas, además de poseer propiedades físicas o químicas diferentes, ¿no? Que van a afectar tanto a la absorción y saturación del carbón. Lo que es la eficiencia de mezclado. Bueno, las condiciones de mezclado poseen un efecto importante en la tasa de absorción de oro. Esto se debe a que la mayoría de sistemas con carbón son operados en un pseudoequilibrio, ¿no? Y bueno, vamos a mencionar algunas de las partes que se deben realizar para que sea suficiente.
ese oro cianuro hacia la superficie del carbón. Siguiente, por favor. Y bueno, los factores químicos que afectan la absorción. En este caso vamos a encontrar la temperatura, que bueno, como sabemos el carbón tiene un proceso exotérmico, ¿no? Por lo que su habilidad de revertir la absorción al incrementar la temperatura es posible, ¿no? Esa es su habilidad. Después tenemos lo que es la concentración de oro en la solución. Bueno, la tasa de absorción de oro y el equilibrio de la capacidad de cargado serán incrementadas por el aumento de la cantidad de oro en la solución. Es lo más importante. Después tenemos la concentración de cianuro, que es la tasa y la capacidad de cargado de oro sobre el carbón, decrecen en el incremento de la cantidad de cianuro libre. Lo que refiere al pH, una disminución de pH de la solución incrementa tanto la tasa de absorción como la capacidad de la carga, ¿no? El rango en que se deben manejar son de 9 a 11. La fuerza iónica, que es la capacidad de carga, y la tasa de absorción se hacen mayores al incrementar una fuerza iónica. Y lo que refiere al carbón sucio, o envenenado, así se llama debido a la absorción, precipitación o el atrape físico de otras especies o constituyentes de mena que pueden tener un efecto adverso. Le doy el pase a mi compañero Rodrigo. Bueno, yo les hablaré de lo que es la absorción de otros metales. Siguiente, por favor. La solución de lixiviación usualmente contiene una variedad de iones metálicos y complejos que incluyen lo que son los metales de plata, cobre, níquel, zinc, y fierro y mercurio, los cuales son absorbidos sobre el carbón activado en distintas proporciones, dependiendo de lo que es la concentración de las especies, las propiedades del carbón y las condiciones de la solución. Siguiente, por favor. Ya, desde el punto de vista económico, nos dice que la absorción de plata suele ser más importante en muchos casos. Sin embargo, la absorción de metales no valiosos va en detrimento de la extracción de oro, ya que estas especies compiten con oro por los sitios activos del carbón. Además, los metales absorbidos en el carbón de oro pueden resultar difíciles de desorber bajo los procesos convencionales utilizados por el oro, resultando en un acumulamiento de metales de carbón que a su vez disminuyen su actividad. La presencia de estos metales puede contaminar lo que es el producto final, haciéndose necesario uno o varios tratamientos adicionales. Siguiente, por favor. Ya, ahora procesos de cargado de carbón. El mayor paso de diversificación del uso de carbón activado para la absorción de oro ocurrió a principios de la década de los años 50 en el Departamento de Minas de Estados Unidos. Debido a la probada aceptación del proceso de cementación con zinc, de momento fue lenta la incorporación del proceso SADRA en la industria, hasta que en 1973 el Departamento de Minas de Estados Unidos desarrolló lo que es la primera planta de carbón en pulpa, el CIP. Desde entonces ha proliferado alrededor del mundo. El uso del carbón activado en la industria extractiva del oro. El carbón es la fuente primaria para lo que son las siguientes técnicas de recuperación del oro. Siguiente, por favor. Ya, como tenemos las técnicas del carbón en pulpa, que es el CIP, nos dice que el carbón activado es mezclado directamente con la pulpa de lixiviación del mineral. También tenemos otra técnica que es el carbón en lixiviación, el SIL. El carbón activado es adicionado en los tanques donde simultáneamente está ocurriendo una lixiviación de la pulpa del mineral. Y otra técnica es el carbón en columnas, el SIC. El carbón activado puede ser utilizado para extraer oro de un amplio rango de soluciones de cianuro, de oro provenientes de soluciones lixiviantes de pilas y botaderos, como también soluciones de rebalse, de los espesadores, filtrados sin clarificar y colas. Son dos métodos conocidos para lo que es tratar estas soluciones. Uno de ellos es el sistema de lecho fluido expandido y otro es el sistema de lecho fijo compacto. Siguiente, por favor. Se han desarrollado distintas configuraciones para estos métodos. Uno que es el lecho fluidizado de múltiples etapas en una sola columna, el otro es el lecho fluidizado de múltiples etapas para un juego de columnas en cascada, lecho fluidizado profundo para una sola columna, también tenemos el flujo ascendente de lecho fijo, una o múltiples etapas, el flujo descendente en el lecho fijo, una o múltiples etapas también. La selección del sistema dependerá de lo que es la tasa del flujo de solución, de su clarificación, de la concentración de oro y la precipitación en el modo de operación. Los sistemas de lecho fijo o compactos son efectivos a la hora de tratar lo que son las soluciones limpias. Durante todo este proceso se desarrolla un perfil de cargado de carbón a lo largo del lecho y debido a que no hay un movimiento del carbón, el lecho compacto se comportará como un reactor
de flujo bajo tapón, proporcionando así un método efectivo de contacto. A nivel internacional, países como Estados Unidos, Alemania, distintas empresas han probado lo que es ser un eficiente absorbente calificado con un extensivo proceso SIP, SIL y SIC. Siguiente, por favor. Ya, los parámetros de diseño más común para el proceso SIC son los siguientes. Primero tenemos lo que es la capacidad de tratamiento, que son 100.000 toneladas por mes. La ley de cabeza del mineral de oro, que es de 1.6 gramos por tonelada. Otro es la velocidad de flujo de pulpa, que es de 100 metros cúbicos por hora. Número de columnas, que son 6. Diámetro de columnas, 2 metros. Profundidad de carbón activado, que es de 1.3 metros. Y la tasa de carbón activado, 2 toneladas por columna. Y la eficiencia de absorción, que es del 99%. Siguiente, por favor. Ya, degradación de cianuro por peróxido de hidrógeno. La presencia de cianuro libre en el sistema de absorción tiene un efecto negativo y reduce la capacidad de cargado del oro sobre el carbón activado. Es probable que el mecanismo de acción del cianuro consista en tratar en competencia con los sitios activos del carbón. Por tanto, al aumentar la concentración del cianuro, aumenta lo que es la competencia de iones cianuro con las especies aurocianuro absorbidas en el carbón, reduciendo un desplazamiento de las especies de aurocianuro. Siguiente, por favor. Ya, cianuros libres. Se define como las formas de cianuro molecular, que son el cianuro de hidrógeno o iónico, como es el cianuro netamente, liberados en disolución acuosa por la disociación de compuestos cianurados simples o complejos. Ya, ahora le doy el pase a mi compañera. Ya, los métodos de absorción del carbón activado. En esta etapa se despoja los metales preciosos del carbón activado y en un circuito denominado circuito de absorción del carbón. Para esto se necesitan el equipo de calentamiento. Siguiente. Que puede ser un calentador de caldera o un calentador eléctrico. Aquí la solución se va a calentar y calentará también a los componentes del circuito. Mantendrá la temperatura de la columna de absorción y una vez que este circuito esté caliente, los intercambiadores de calor transferirán la calor a la solución fría saliente de la columna y calentarán a la solución entrante a la columna. Aquí las pérdidas de calor son altas con ciclos frecuentes. El agua caliente o el vapor contenido de la caldera son generalmente utilizados para proporcionar energía necesaria para que se caliente la solución. Además, las pérdidas de calor desde el sistema deben ser también incluidas en el rendimiento y pueden ser calculadas basándose en la temperatura de operación del equipo y el coeficiente de transferencia de calor global desde el interior del equipo y al medio ambiente circundante. También usaremos la columna de absorción del carbón, que es el equipo más importante. Proporcionará el contacto entre la solución extractante y el carbón activado, cargando las soluciones necesarias para la absorción del complejo aurocianuro. Este equipo será aislado para reducir las pérdidas de calor. Se alimenta el carbón a la columna, generalmente por bombeo. El sistema es sellado cuando se hace la descarga. Y es entonces cuando se transfiere el carbón descargado nuevamente del circuito de absorción. Para un mejor contacto en las columnas, se debe haber una razón de altura a diámetro de 3 a 6. Ahora, la cinética del proceso de absorción de oro del carbón se asemeja a lo que es la absorción, porque obedece a un modelo similar, el cual puede ser representado considerando una fase homogénea a través de la cual el aurocianuro es transportado por difusión desde los poros con un coeficiente de transporte de masa a una interfase donde el equilibrio con el aurocianuro en solución que se asume que es rápido. Ahora les expondré el proceso atmosférico SADRA.
que se desarrolló en 1950 y fue el mayor avance tecnológico para la utilización del carbón activado. Aquí podemos ver un diagrama de flujo donde entra el carbón activado, también entra la solución disolvente por medio de una bomba que hace llegar al calentador y luego recién entra la columna de carbón. Siguiente. Las ventajas de este proceso es que requiere menos cantidad de agua, puede tolerar una calidad de agua más baja, el costo de capital también es bajo y no requiere un controlador de secuencia o instrumentación. Las desventajas son que los tiempos de ejecución prolongados, tiene un bajo grado de solución de desarrollo de absorción debido a la extracción lenta y es susceptible a la contaminación de la solución. El siguiente proceso es la desorción con alcohol, desarrollada por Heyman en 1976. Es una versión mejorada del proceso Sadra. Para esto se requiere que la temperatura esté de 70 a 80 grados centígrados, debe estar a una presión atmosférica y el ciclo demora entre 5 a 6 horas. La columna debe estar hecha de acero. Las ventajas de este proceso, siguiente, son que tienen bajos costos de capital, tienen un corto tiempo de desorción y un alto grado de solución desorbida. Los tanques deben ser de acero templado, necesita una baja temperatura, por consiguiente también será un requerimiento bajo de calor y el carbón no requiere activación frecuente. Las desventajas son que tienen un alto riesgo de incendio, altos costos de operación si es que no se recupera cuidadosamente el alcohol y el carbón debe ser regenerado a vapor o térmicamente para restaurar su actividad. Siguiente. El proceso de desorción a alta presión. Este proceso se desarrolla en 1973 y el uso de alta presión reduce el consumo de reactivos, el inventario de carbón y el tamaño de la sección de desorción. La alta temperatura y presión empleada en este proceso y el tiempo extenso para enfriar las soluciones antes de la reducción de presión demandan un alto costo de capital en su instalación. Las ventajas de este proceso es que permite tiempos cortos de desorción y obtener soluciones de alta concentración. Se consigue una muy buena desorción porque es menos sensible a la contaminación de la solución. La desorción y recuperación del oro son separadas, por lo tanto pueden ser optimizadas independientemente en cada etapa. Las desventajas son que tienen un alto costo de capital. Se forman escamas en el intercambiador, la temperatura muy alta puede fijar el mercurio y la plata en el carbón. Necesita una fuente de calentamiento grande, los tanques grandes para soluciones de desorción cargada y descargada. El siguiente proceso es el de desorción angloamericano. Este usa altas temperaturas elevadas, por lo que se implica un alto costo de capital. Vamos a ver un pequeño diagrama de flujo. Donde se ve el tratamiento del ácido, el lavado del ácido, el tratamiento con cianuro cáustico. Las ventajas de este proceso es que son más sofisticados y se efectúa un lavado ácido de alta temperatura en el mismo reactor. La solución de desorción no puede ser reciclada. Por último, tenemos el proceso micrón de desorción del oro.
que utiliza el... ¿Puedes pasar las diapositivas, por favor? Ya, proceso de extracción de oro con carbón activado. Siguiente. La disolución del oro se va a producir mayormente a través de la oxidación de oro en medio acuoso y va a ser por medio de un agente apropiado, seguido de la formación de un complejo estable entre el carbón y el metal. Siguiente. Ya, cianuración del oro. En la disolución de aguas de sales cianuradas de metales alcalinos, la sal se ioniza y forma el ion cianuro. Entre las sales más usadas se cuentan con el cianuro de sodio, cianuro de potasio y cianuro de calcio. Una vez el ion cianuro se coordina con el oro por medio del intercambio electrónico. El modelo más requerido para el mecanismo de absorción es la ocurrencia de la reacción electroquímica. Ya. El mecanismo de reacción electroquímica, ¿no? Ya. Ocurre por medio de la transferencia de electrones entre una zona anódica, que es el exceso de electrones, y una zona catódica en la deficiencia de electrones. Este fenómeno requiere que las especies reactantes difundan a través de una capa límite de NIRS para entrar en contacto y conservar la electroneutralidad de la solución. Una vez ocurre el intercambio electrónico, los productos de las reacciones nuevamente se difunden hacia la fase acuosa. Como vemos en la imagen, tenemos la área catódica del oro, la área anódica del oro, el área catódica del agua y el oxígeno, van a interactuar con la capa límite de NIRS para llevar a la fase acuosa. Siguiente. Ya, las condiciones óptimas para la cianuración son el nivel de pH del sistema que se va a tener, la velocidad de la reacción, la concentración de los diferentes reactivos y el sólido solvente y el efecto de los iones alcalinos que se va a obtener. Siguiente. Ya. Los diferentes parámetros vamos a explicarnos. Ya, las concentraciones del oxígeno disuelto con el cianuro pueden ser limitantes de la reacción, la cual presenta una velocidad de difusión menor. Asimismo, el oxígeno es generalmente la especie limitante, ya que la concentración de cianuro se controla fácilmente. La velocidad de disolución del oro va a ser condicionada a la concentración del oxígeno en el agua y también va a depender tanto de la temperatura y la presión ambiental. Una medida usada para incrementar la velocidad de reacción consiste en hacer burbujear el oxígeno en la solución e incrementar la concentración de cianuro, mientras se mantiene el sistema de bajas temperaturas. Y con respecto al pH, se debe considerar la estabilidad de la especie de oro en agua y de las especies cianuradas en agua. Es decir, que a bajo pH y a bajos potenciales el cianuro de hidrógeno es la especie predominante, mientras que el pH mayor a 9.24 y el ion cianuro es más estable. La importancia del pH básico no solo se radica en impulsar la presencia de iones cianuro, sino en evitar la evolución del cianuro de hidrógeno. Siguiente. En esta imagen podemos tener el diagrama ya sea del pH y del potencial de reducción, ¿no? Como se muestra. Se debe verificar, ¿no? Las líneas punteadas representan las zonas de ocurrencia de agua, ¿no? Y en el otro, en la especie oro-cianuro, que es estable, ¿no? A nivel de pH y a nivel de potencial de reducción. Siguiente. Absorción de oro en carbono activado. La recuperación de oro a partir de la mena involucra la oxidación del oro y su coordinación con el cianuro para obtener la especie soluble. Convencionalmente, la recuperación de oro a partir de la solución cianurada se lleva a cabo por cimentación con zinc en el proceso de Merry-Crown. Sauer usó el carbono activado prolífero en la industria de extracción de oro mediante el uso de 3 técnicas. La primera es llamada carbón en pulpa. Siguiente, por favor.
En cada uno de los tanques se agrega el carbón activado en un circuito contracorriente. El proceso de carbón de lecho y carbón en columna son básicamente modificados en sí bajo ciertas condiciones. Siguiente, por favor. Mecanismo de absorción. En la superficie de los sólidos de átomos pueden tener valencias libres y iones números de coordinación menores en el interior, como se muestra en la figura superior. La superficie de los sólidos enriquece en uno de los comportamientos de la solución en gas. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Factores que afectan la absorción de oro. Existen varias condiciones físicas y químicas que influyen en el proceso de absorción. Varios investigadores han reportado que el aumento de la concentración de cianuro tiene efectos adversos tanto en la capacidad de carga como en la velocidad de absorción. Este comportamiento se atribuye a la competencia de iones de cianuro por ocupar espacios en la superficie de carbón. Siguiente, por favor. Datos experimentales han comprobado que la disminución del pH de la solución incrementa tanto la velocidad como la capacidad de absorción de carbón. La velocidad de agitación se relaciona en forma directa con la velocidad de absorción e inversamente del tamaño de la partícula. El primer efecto se aplica por la disminución del espesor de la capa límite en la interfase sólido-líquido, lo que indica que el paso limitante de la difusión desde la solución de la superficie del carbón. Consecuentemente, la velocidad de agitación debe ser suficiente para mantener el carbón suspendido en solución y maximizar el transporte de cianuro a la superficie de sólidos. Siguiente, por favor. Por último, la absorción de oro en especies carbonadas proviene de la mena en arenas de arcilla, constituyendo los factores de pérdida significativa por el proceso SIL. Un estudio avanzado hecho por Reyes y Van de Bente analizó el efecto de la composición del mineral de la pulpa y resaltó las ventajas de usar proceso SIL. Siguiente. Finalizando explicamos sobre la elusión. La elusión de oro consiste en el proceso de inverso a la absorción, el cual se sumerge el carbón en una solución de reducido volumen para disolver el oro y concentrarlo. Esto se debe a que tanto los iones de cianuro como los hidróxidos ayudan a desplazar el oro a sitios activos del carbón y la ausencia de cationes disminuyendo la fuerza iónica. A continuación, mi compañero Román les explicará. Bueno, ya para finalizar les explicaré el modelo de difusión superficial homogénea. Este modelo considera el micro y el macroambiente independientemente, con dos limitantes, la velocidad controlada por la difusión a través de la interfase y la velocidad limitada por difusión intraparticular. Este sistema está planteado por una ecuación diferencial parcial parabólica y una expresión algebraica, y bueno, será mediante la siguiente ecuación, en la cual sus unidades son adimensionales. Y bueno, pueden observar ahí la ecuación. Abajo también se puede observar las siguientes condiciones, ¿no? En las cuales las dos primeras se igualan a 0 y la tercera se iguala a otra variable. Y seguidamente tenemos el modelo de Van Deventer. Consiste en un sistema de ecuaciones ordinarias que toman en cuenta la difusión externa en la capa límite, la difusión fickiana en la superficie de los macroporos y una expresión leal que describe la difusión desde los macroporos hasta los microporos. La aproximación de la difusión en la superficie esférica mediante una expresión que incluye una fuerza impulsora cuadrática hace posible la resolución del modelo sin recurrir a ecuaciones diferenciales parciales. Y dicho modelo, bueno, está representado bajo las siguientes ecuaciones, en las cuales también se consideran unidades adimensionales y bueno, pueden ser despejadas mediante otros parámetros. Y bueno, eso sería todo. Gracias.